¿Cómo le va? Bienvenido a Veracruz 2025 en este septiembre 3, este martes 3 de septiembre. Hace 8 días, el pasado martes 28 de agosto, un trabajador de la televisora de gobierno, Radio Televisión de Veracruz, perdió la vida luego de caer de una escalera cuando cambiaba una lámpara en uno de los estudios del edificio. Abraham Márquez Carmona, descanse en paz, Abraham, 57 años, trabajaba como iluminador. Su caída fue de 2 metros de altura. Una versión apunta que la escalera se venció, se dobló. Y bueno, pues un lamentable accidente y la muerte de Abraham, que ha puesto en claro las condiciones en las que trabaja la gente en esta televisora del gobierno de Veracruz. Al parecer, y según los trabajadores de RTV, la muerte de Abraham se pudo haber evitado si se tuvieran buenas condiciones laborales, buen equipo de trabajo. Desde entonces, se han llevado a cabo una serie de manifestaciones y protestas en las que los trabajadores acusan que los directivos de la televisora obligan al personal del turno matutino a ejercer cargas de trabajo excesivas. Solo hay un personal para montaje e iluminación. Hay exceso de trabajo. Y sumado a ello, el material, como la escalera de la que se cayó Abraham, tiene 30 años de antigüedad. Ni las pasadas administraciones ni la actual han adquirido un nuevo equipo de trabajo que den seguridad al empleado. Según la Secretaría de Finanzas del Estado de Veracruz, son más de 100 millones de pesos los que la televisora del gobierno del Estado recibe cada año, pero no se invierte en mantenimiento, ni en equipo de trabajo, ni en el parque vehicular, y por ello los empleados de RTV ahora están exigiendo auditorías exhaustivas e independientes para que se identifiquen y sancionen a los responsables, se implementen medidas correctivas inmediatas que garanticen la transparencia, pero el buen funcionamiento de la institución también. Y bueno, pues el gobernador de Veracruz, ya lo conocemos, está culpando a la anterior administración. La que entregó el gobierno hace ya casi 6 años, lo está culpando de los males de RTV. En su conferencia de prensa de ayer dijo que los veracruzanos tenemos que saber, por ejemplo, que la televisora RTV, TV+, como la conocemos todos, estuvo a punto de desaparecer porque la anterior administración no renovó la concesión. Yunes Linares dejó de ser gobernador el 30 de noviembre de 2018. 3 años después, en diciembre de 2021, la señal de RTV salió del aire. Y esta salida, según Iván Luna, el coordinador de comunicación social del gobierno de Cuitláhuac García, la salida de la televisora del aire fue por culpa del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el que entregó el puesto a Cuitláhuac 3 años antes. El caso es que resolvieron hasta febrero de 2022. Fue entonces que la televisora reanudó transmisiones con nuevas siglas, otra frecuencia, XHCPO DDT. De acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, son solicitudes de prórroga que se deben presentar dentro del año previo al inicio de la última quinta parte del plazo de vigencia de la concesión. Se otorgan hasta por 20 años. Ellos recibieron la televisora un día y 3 años después no se había hecho el trámite para renovar la concesión o no se habían dado cuenta que no se había hecho el trámite para renovar la concesión. 3 años. A mí me suena a descuido, me suena a irresponsabilidad, pero bueno, para ellos la culpa la tiene el gobierno anterior. Pero volvamos al tema, el del accidente que provocó la muerte de Abraham. El gobierno ha determinado que se trató de un accidente laboral, pero los trabajadores insisten en que el accidente se debió al mal estado de la escalera. Se manifestaron bloqueando la entrada a las instalaciones y presentando un pliego petitorio para tener una institución que respete la dignidad, la seguridad y los derechos de los empleados. Y sí, les debemos mucho a esos trabajadores, admitió el gobernador Cuitláhuac García. Entonces, sí les debemos a los trabajadores mucho, por eso los recibimos, ya di yo las indicaciones de que se les atienda y que analicemos juntos lo que se requiere. Entiendo ahí que el sindicato minoritario pues está también aprovechando, pero no le podemos negar razón, pues. Como hemos escuchado los últimos 5 años y medio, todas las dependencias, todas las áreas nos las dejaron cayéndose, las abandonaron, dijo el gobernador culpando al gobierno anterior, al que se fue, insisto, hace 6 años de las condiciones de trabajo de la televisora estatal. Pero lo cierto es que solo hasta que muere un trabajador en las instalaciones y más de 100 de sus compañeros salen a la calle a protestar, que es cuando el gobernador y el personal de la Secretaría de Gobierno prestaron atención a lo que ahí sucede, se reunieron con los trabajadores y bueno, el resultado ya lo escuchamos. No les podemos negar razón, pues los trabajadores tienen razón, admitió Cuitláhuac García. La exigencia incluye las renuncias de Víctor Hugo Cisneros, el sobrino de Eric Cisneros, del exsecretario de Gobierno, la renuncia de Enrique Ávila, directivo también de RTV, por su inacción y negligencia en garantizar la seguridad de los trabajadores, así como el inicio de los procesos necesarios para fincar responsabilidades financieras y administrativas. No es una carta les enviaron los trabajadores al gobernador, en donde
entre otras cosas le dicen, a ver, usted dijo que el sindicato minoritario se está aprovechando. No, la renuncia no la encabezó, dicen los trabajadores, ningún sindicato. Son todos los trabajadores en general los que ahora están pidiendo solución a estos temas que lamentablemente causaron ya la muerte de Abraham. Las manifestaciones que el domingo se dieron en la Ciudad de México y en muchas otras ciudades del país en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial tampoco han sido muy tomadas en cuenta por el presidente de México y su equipo de gobierno, que insisten en que se apruebe la modificación a la Constitución. Fueron miles los que se manifestaron y como desde hace 10 días se mantiene el paro en todas las sedes del Poder Judicial, de los diversos juzgados, de los centros de trabajo de ese poder, ahora el tema pues ya es también de los ciudadanos afectados y de otros sectores como los estudiantes. Es imposible que no se haya notado, que no haya notado López Obrador, que no vea incluso Claudia Sheinbaum el sentir de los mexicanos en cuanto a la reforma judicial que se pretende hacer. El domingo pasado, sumado al paro nacional, que le digo lleva más de una semana, se sumaron las manifestaciones también diversas de trabajadores de ese poder, de abogados postulantes agrupados en barras y colegios. Ya salieron a la calle miles de estudiantes de la Ibero, de la UNAM, del ITESO, la UAM, la UAM, la Salle, el CIDE. Muchas universidades se manifestaron en contra de la reforma al Poder Judicial. Mientras el presidente, ya lo vimos, leía y se reía durante la lectura de su último informe, estos miles de estudiantes gritaban consignas como estudiante consciente según el contingente. México despierta, somos tu defensa. Gritaban esto mientras marchaban desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República, vestidos de blanco o verde, con pancartas diversas, señalando que están en contra de la reforma debido a que la justicia no es un concurso popular, que con la reforma anunciada están atentando contra su futuro al perjudicar la división de poderes del país. Los estudiantes de Derecho, que pudieran ser los próximos jueces, magistrados o ministros del país, no marcharon solos. También habían numerosos contingentes que se identificaron como estudiantes de medicina, de ingeniería, de ciencias políticas, entre otras. Y como el presidente López Obrador había dicho reiteradas veces que los maestros estaban manipulando a los estudiantes, las pancartas aparecieron diciendo: nadie me contó ni me manipuló. Marchamos, gritaban, porque somos demasiado jóvenes como para tener un gobierno con poder absoluto. Y le habíamos informado ya que 2 jueces federales ordenaron que se suspendieran tanto la discusión como la aprobación del dictamen de la reforma judicial. El sábado 31 de agosto se dio a conocer una suspensión concedida por una jueza federal de Morelos que ordena a la Cámara de Diputados no continuar con la discusión de la reforma al Poder Judicial, así como otra suspensión de un juez de Chiapas, quien ordena a la Cámara de Diputados y al Senado no enviar la reforma judicial a los congresos locales para que estos también puedan revisarla y en su caso aprobarla. Pues para variar fue Ricardo Monreal, el maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por cierto, ya los estudiantes ya están pidiendo el cese de Ricardo Monreal como maestro de Derecho en la UNAM. Bueno, este señor, quien también es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, fue el que salió a los micrófonos y a las cámaras para rechazar las 2 suspensiones concedidas por jueces federales y advirtió que esa mayoría legislativa categórica y enérgicamente determina que no se somete ni se someterá a la jurisdicción del juzgado o juzgados que lo ordenen, porque no tienen competencia para ella, porque no se puede suspender el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo a la reforma constitucional en materia judicial. Bueno, es tanto el enojo también del sistema de la Cuarta Transformación contra estos 2 jueces federales que ya plantearon meterlos a la cárcel por oponerse a los deseos del gobierno federal. Acciones. ¿Juicio político? Entre otras. 3 acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo. Juicio político, se planteó denuncia penal por delitos cometidos en la Administración de Justicia y una queja ante la Judicatura. Eso lo planteó, debo decirlo con toda honestidad, Sergio Gutiérrez Luna, quien fue invitado por nosotros. A la cárcel pretenden enviar entonces a estos juezas que atenten contra el camino de la Cuarta Transformación. Marta Eugenia Magaña López, jueza quinta de distrito en el estado de Morelos, fue quien concedió una de las 2 suspensiones provisionales para frenar la discusión y la votación del dictamen de la reforma judicial.
Bueno, pues ahora que ya se enteró también de que la pueden meter a la cárcel por eso, recibió el respaldo y apoyo de los trabajadores del Poder Judicial. Sigue pues la división entre mexicanos por este tema y más allá de las manifestaciones, de los reclamos, las argumentaciones, las peticiones de diálogo al respecto, la agenda de la discusión de la reforma judicial continúa hoy martes 3, mañana miércoles 4 de septiembre en la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobada, que es lo más seguro, la minuta sería enviada al Senado de la República para su análisis en comisiones y en su pleno de 128 legisladores. Mientras tanto, siguen las mañaneras de esta semana. López Obrador sigue con sus argumentaciones, exhibiendo a los jueces, a quienes insisten llamar corruptos, a los estudiantes, a los que llaman manipulados, a los ricos, a quienes insisten denunciar que quieren conservar sus privilegios, en fin, sigue la división y sigue el encono. Y siguen también las advertencias de lo que podría suceder si se pone en manos del pueblo la elección de jueces. Ha habido mucho del extranjero y en México, pero esta semana está circulando un video con declaraciones del ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío. Este ministro asegura que la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador podría dar como resultado que los jueces acaben siendo de los narcos. Unas declaraciones muy fuertes. Él afirma que si se da la reforma, el narco será también el financiero de jueces y magistrados. Hay, según hemos visto, la propuesta de los jueces sin rostro, pero en general lo que el ministro José Ramón Cosío coincide con lo que otros analistas del tema han planteado. Y sin duda son temas que deben tomarse en cuenta, pero por lo pronto la mayoría calificada, avasalladora de Morena en la Cámara de Diputados tiene el asunto en sus manos, que sin duda serán alzadas para aprobar con singular alegría esta reforma, independientemente de las advertencias que muchos, tanto en México como en el extranjero, han planteado de lo que podría suceder, de lo que va a suceder. Bueno, pues hasta aquí en esta entrega de Escopeo Digital. Le agradezco mucho su compañía. Lo invito a que se suscriba con nosotros, nuestro canal en YouTube. Seguiremos dando cuenta, por supuesto, de lo más importante todo el día y todos los días. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Los saludo con afecto.